El tema que vamos a tener hoy es un tema muy importante para cada persona que desea iniciarse o que ya está en este mundo de lo que son las operaciones en el mercado de divisas. Principalmente vamos a ver nosotros eh, qué es la personalidad y cómo influye la personalidad cuando nosotros intentamos operar en un mercado de divisas que es prácticamente indomables. Para comenzar, lo primero que nosotros debemos conocer es qué es la personalidad. En sí, la personalidad se define como aquel conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y hábitos que están ligados a la conducta de cada persona, de cada individuo. Esta conducta va a persistir a lo largo prácticamente de toda la vida de una persona y esta conducta hace que cada persona reaccione diferente ante las distintas situaciones. Y es por eso que cada persona es un mundo, porque cada persona tiene su propia personalidad. Esto nos hace a nosotros diferentes de diferentes de otros, ¿cierto? Y esto hay que tenerlo bien claro de cuál es la personalidad que yo tengo y es compatible mi personalidad al operar en el mercado de divisas. En sí, la mayoría de las personas sueñan con ser totalmente independientes y la mayoría de las personas también quieren ser suficientes desde el punto de vista financiero. He conocido, y nosotros lo vemos a diario, que hay personas que gastan millones de dólares en lotería intentando ser totalmente independiente. Quieren, cada cual quiere ser el elegido, cada cual quiere ganarse el premio de la lotería. Y es precisamente porque las personas sueñan con ser siempre independientes desde el punto de vista financiero. Hoy por hoy hemos descubierto otra forma de llegar al millón. Para muchas personas que descubren Forex o el mercado de divisas, piensan que he encontrado la gallina de los huevos de oro y aquí sí posiblemente yo pueda ganarme mi primer millón y esto es en parte se debe a la gran publicidad que dan los brokers para que las personas operen con ellos y también se debe al alto grado de apalancamiento que existe en los mercados de divisas y, y los mercados de futuros. Quiero decirle y anótenlo, el apalancamiento como tal es un arma de doble filo. El apalancamiento te puede ayudar a ganar mucho y también a perder mucho. Por lo tanto, hay que ser cauto al usar el apalancamiento. Como primer consejo que yo les puedo dar es que siempre usen el apalancamiento menor posible. Si un broker les ofrece un apalancamiento por encima de 100, por favor, deséchenlo y tomen el de 100 a 1. ¿Por qué? Porque entre menor es el apalancamiento, menor va a ser el riesgo. Como les decíamos, muchos al encontrar el mercado de divisas
piensan que han encontrado una forma de llegar a ser millonario. Y la razón es porque también se cuentan muchas historias de personas que con un poco de dinero han convertido ese poco de dinero en grandes fortunas. Y realmente esta posibilidad existe, pero existe para aquellos que pueden realmente y tienen el conocimiento necesario tanto del mercado de divisas como de sí mismo. La realidad en el mercado de divisas es diferente. Es decir, es diferente al sueño que todos queremos ver hecho realidad. Las ganancias en el mercado de divisas siempre parecen un poco difíciles de alcanzar. Cada vez que una persona, vamos a decir un principiante, y no solamente los principiantes, porque aquellos operadores, traders, que llevan años operando en el mercado de divisas, también tienen sus pérdidas. Pero principalmente estas personas que comienzan, que vienen con un sueño y de momento se dan cuenta que operar en el mercado de divisas y en lugar de obtener ganancias consistentes, realmente lo que sufren son pérdidas consistentes. Y esto es una realidad que lo demuestra la estadística cuando nos dicen que prácticamente el 90% de aquellas personas que operan en Forex pierden dinero. En sí yo diría que todos los que operan en Forex pierden dinero. Lo único que hay personas que pierden dinero y también ganan dinero. Por ejemplo, muchos piensan que la operatoria en Forex o en el mercado de divisas es algo fácil. Realmente parece engañosamente simple. Sin embargo, son pocas personas las que logran realmente obtener el éxito en este mercado. Si por casualidad ustedes han leído alguna vez una entrevista con estos operadores, con estos traders que realmente ganan en Forex de manera consistente, eh, puede que se sorprenda al darse cuenta de que estas personas son, muy pocos de ellos son intelectuales. ¿A qué me refiero? A que muchos de ellos no son egresados de ningún tipo de institución educativa, ni siquiera de un técnico, ni siquiera de la universidad. Y podría decir también que un gran número de esos operadores que realmente ganan en Forex han abandonado la escuela, es decir, no han terminado sus cursos. También otro aspecto que caracteriza a estas personas que ganan en Forex es que ellos aseguran que ellos tienen un sistema de operación que es muy simple, que cualquier persona puede seguir. Entonces nosotros tenemos que ver o que darnos cuenta, que estudiar, que tener claro eh, qué es lo que realmente separa a las personas que ganan dinero en el mercado de divisas con aquellos que pierden. Realmente la respuesta no está solo en el conocimiento del entorno comercial, es decir, no está solo, la respuesta no la encontramos solamente en saber manipular una plataforma de operación, tampoco es aquello que podemos decir que tengo una estrategia que es perfecta, sino también
está la comprensión de nuestra personalidad. Al comprender nosotros cuál es el tipo de personas que somos y saber cómo reaccionamos, esto nos da la posibilidad de interactuar con el mercado y comportarnos de manera que podamos obtener ganancias consistentes. Porque, ¿por qué es necesario tener ganancias consistentes? Porque nosotros también, al operar en el mercado, vamos a tener pérdidas, y muchas de estas ganancias que tenemos en el mercado de divisas van a ir para cubrir parte de las pérdidas. Vamos a ver cuáles son estas emociones que son destructivas, emociones y sentimientos que realmente son fatales y son incompatibles para poder tener éxito operando en el mercado de divisas. Primeramente, vamos a ver la codicia. ¿Cuál es el objetivo principal? Y yo pienso que el único objetivo de participar, operar en el mercado de divisas. Realmente el único objetivo que tiene la mayoría, más bien todas las personas que participan en este mercado, es ganar dinero con, con la compra y venta de divisas. Y yo considero que esta ambición es completamente legítima. No hay nada que objetar respecto a eso, porque es una posibilidad que existe, y si existe esa posibilidad de ganar dinero en la compra y venta de divisas, entonces deberíamos aprovecharla. Pero la realidad es que, tristemente, la gran mayoría de los operadores que actúan, que participan en el mercado de divisas, pierden dinero. Y quiero decirle que la codicia es una de las razones por las cuales se pierde dinero. ¿Por qué sucede esto? Para la mayoría de las personas que operan en el mercado de divisas, resulta crítico no solamente cerrar posiciones a tiempo cuando los precios van en la dirección incorrecta. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una operación abierta en el mercado y la dirección del mercado se va en contra de nosotros? La mayoría de nosotros, porque a mí también me ha pasado, nos congelamos y no atinamos qué hacer, qué actuar. ¿Por qué razón? La primera razón es porque tuvimos la falta de disciplina de poner un stop loss o un límite de pérdidas determinado, o tal vez lo pusimos, pero lo cambiamos de lugar, es decir, ampliamos el límite de pérdidas, y por eso no cerramos esas posiciones a tiempo. También hay otra falta, que es que no sabemos cerrar y traer en su tiempo oportuno las ganancias que tenemos. En sí, el mercado, todos conocemos, todos los que operan en el mercado conocen que el mercado es muy volátil y que va para donde uno quiere que no vaya realmente. Y por eso hay veces que tenemos operaciones con ganancias y decimos, no, voy a esperar un poco para ganar un poco más.
¿cierto? Ahí tenemos miedo, ahí sentimos codicia de querer ganar un poco más. La codicia es una de las características que contradice la toma de ganancias en el momento correcto. ¿Por qué? Porque queremos ganar más. Así prácticamente pensamos todos, pero ¿cuál sería la forma correcta? Nosotros debemos ser agradecidos con el mercado cuando te dé cierta cantidad de, de dinero. Yo soy una de las personas que siempre mido la ganancia que tengo en el mercado en dinero, no lo mido en pips, en puntos, porque la cantidad de puntos no me indica nada, eh, porque es muy variable según el volumen con el que uno opere, pero sí en la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo correcto? No ser codicioso y conformarse con una ganancia considerable. Eh, ¿Qué puede ser una ganancia considerable? Para algunos $10, para algunos 50, para algunos 100, para algunos 1000 y $2000. ¿Dónde está la diferencia aquí? Eh, la diferencia de cuánto puede ser correcto para cada cual está en dependencia de la cantidad de capital que tengas invertido. Porque realmente hay que ser bien honesto. Nosotros no pretendamos, es decir, no podemos pretender ganar $1000 en una operación cuando solamente tenemos en nuestra cuenta tal vez $1000 también. Porque es necesario tener capital para hacer capital. Y aprovecho para decirles que la mayoría de los operadores, por no decir el 98%, están descapitalizados. Y a causa de la codicia de querer ganar mucho más dinero, entonces es que perdemos lo que no debíamos haber perdido. Vamos a pasar a otra de las emociones que nos destruye, es el miedo. Todas las personas tienen miedo a perder dinero. Unos más y otros menos. Yo diría que los que ya se han decidido por operar en el mercado de divisas y están conscientes de que el mercado de divisas tiene su riesgo, ellos tienen menos miedo, pero de todas maneras tienen miedo a perder dinero. Ahora, las noticias que son inquietantes en relación a un depósito de capital que usted ha hecho en una cuenta, estimula más aún el miedo. ¿Qué es lo que sucede cuando el mercado se le va en contra a usted en una posición? Ahí entra el pánico. Y es lo que le decía, que nos congelamos y no sabemos qué hacer. El miedo después pasa a una etapa un poco más desarrollada y se expande y entra en la parte psicológica, porque en la parte psicológica un hombre que tiene miedo, eso es contagioso, porque puede en su forma de actuar, de hablar, de expresar, de emitir opiniones, entonces puede que la gente que nos rodea también tenga miedo de hacer cualquier tipo de inversión. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si en un grupo de personas hay alguien que tiene miedo, él va a hablar sobre ese miedo y por lo tanto va a contagiar a los que los rodean. Hay algo que debemos tener claro.
Si alguna vez hemos sentido miedo en el pasado por algo que nos ha sucedido, estas experiencias de miedo, aunque nosotros no estamos conscientes de ellos, estas experiencias de miedo están conservadas en el subconsciente de cada persona. ¿Cuál es el otro motivo del miedo? Si usted participa, por ejemplo, en algún foro donde se hable del mercado de divisas, en algún chat, tal vez en alguna conferencia o en algún webinario, y todos le van a hablar de que ellos ganan. Porque son muy pocas las personas que dicen, mira, yo he perdido, acabo de perder tanto. Todos dicen que ganan. Entonces, cuando usted escucha que todos dicen que ganan, entonces usted también quiere ganar, pero tiene miedo a perder dinero. Por lo tanto como la codicia y el miedo son los peores acompañantes para una persona que quiere incursionar en el mercado de divisas. Es algo obvio que las personas que operan en el mercado Forex le tengan miedo a las pérdidas, porque nadie quiere tener una pérdida. Pero hay que considerar algo que es muy importante. En este negocio, las pérdidas son parte de él. Realmente no podemos ganar dinero con cada operación, precisamente por lo volátil e impredecible que es el mercado de divisas. Si nosotros nos vamos a las matemáticas, y en teoría podríamos decir lo siguiente: si nosotros cerramos el 50,1% de nuestras operaciones con ganancias, entonces vamos a tener ganancias. Porque, ¿qué sucede? Existe lo que se llama la ansiedad. Y la ansiedad es un problema que los tienen especialmente los operadores que tienen poca experiencia. Estos son los operadores que arriesgan demasiado dinero en cada operación y son demasiados codiciosos. Estos son los que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. No tienen paciencia para esperar y entonces operan con operaciones de volúmenes grandes. Si nosotros tenemos miedo de perder cada operación, lo más lógico entonces que nosotros debemos hacer es disminuir el volumen de cada operación. Es decir, entrar al mercado con volúmenes más modestos. E incluso si usted siente miedo, puede por un momento dejar a un lado su cuenta de operaciones en el mercado real y devolverse a operar en una cuenta de demostración. O en sí, si siente un miedo profundo, entonces el consejo es abandonar este mercado de divisas, porque realmente yo le digo que no es para todas las personas el operar en el mercado de divisas. Al principio todos pensamos, sí, yo puedo, pero hay personas que de domingo en la noche a viernes en la tarde andan con el estómago revuelto de los nervios. Y es precisamente
porque tienen ese tipo de miedo. Vamos a continuar con con la tercera emoción que nos destruye, que es la indisciplina. La falta de disciplina realmente ha eliminado, ha sacado a muchos operadores de este negocio que yo considero que es uno de los mejores que existe. Y seguramente que usted también ha escuchado historias de que un determinado operador de Forex colocó una orden de límite de pérdida y cada vez que el precio se acercaba a a la orden de límite de pérdida, este operador la ampliaba más, la ampliaba más. Eso es por miedo a perder, ¿cierto? Es decir, eso es por miedo a cerrar la operación en pérdidas. Pero es una falta de disciplina también, porque una vez que has colocado un límite, ya sea de ganancia o de pérdidas, entonces debes ser consecuente con aquello que haces. ¿Por qué? Porque el ser consecuente con el lugar que has puesto, que has calculado para colocar tus límites, ya sean de ganancia o de pérdidas, eso te va a limitar las pérdidas, ¿cierto? Vámonos a la impaciencia. La impaciencia realmente es otro de los acompañantes que son fatales para poder operar en este mercado. Aquellos operadores que saben ser pacientes, es decir, que saben esperar el momento oportuno para entrar en el mercado, son los operadores que más éxito tienen. Ellos están seguros de lo que hacen. Tampoco se desaniman por haber perdido una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ellos saben, el mercado siempre está ahí. De domingos en la noche a viernes en la tarde, el mercado está ahí. Si yo pierdo hoy, lo voy a recuperar dentro de 3 días, 4 días, dentro de un mes. El objetivo es tener paciencia. Siendo todo lo contrario, la mayoría de los operadores que no tienen paciencia realmente no tienen éxito. Pongamos un ejemplo. Eh, si usted tiene o ha encontrado un sistema de operar en Forex que le dé cierta cantidad de ganancias, ya sea diaria, ya sea semanal, ya sea mensual. Si usted es impaciente, lo que va a hacer es lo siguiente. Inmediatamente vas a comenzar a hacerle cambios. Hacerle cambios a este sistema. ¿Para qué? Como es impaciente, quiere ganar mucho más rápido. Entonces, lo que quiere hacer es ganar rápido y por eso le hace cambios a su sistema. Entonces, ahí ya está cayendo en indisciplina y cayendo en la impaciencia. Por lo tanto, esas 4 emociones es necesaria trabajarla. Es necesario conocer si yo soy codicioso, conocer si yo tengo algún temor, ser sincero conmigo mismo y decirme, realmente yo soy un indisciplinado o realmente no tengo paciencia. Ahora bien, vamos a nosotros a poner estas emociones
en acción. Si usted tiene inteligencia y tiene conocimiento, tiene talento, ¿esto es para qué? Para aplicarlo. Ahora, aplicar la inteligencia, aplicar el conocimiento requiere disciplina y requiere autocontrol, y la confianza debe estar en uno mismo. Realmente todos los que estamos involucrados en el mercado estamos expuestos a este tipo de emociones, pero debemos tener nuestro propio control emocional. ¿Para qué? Para que el resultado sea mejor. Seguramente muchos de los que comienzan a operar con cuentas de demostración, y todos sabemos que es muy diferente operar una cuenta demo que operar una cuenta real. Cuando usted opera una cuenta de demostración, usted está desinhibido, es decir, no tiene ningún tipo de emoción. ¿Por qué? Porque el dinero es de papel, el dinero no es real. Usted realmente no tiene nada en juego. Y precisamente por eso, en las cuentas demos usted gana, porque usted se siente confiado y se siente optimista. Entonces, una vez que ya vemos que nosotros operamos bien en una cuenta demo, ahí decidimos entonces operar en una cuenta real. ¿Por qué? Porque hemos tenido ganancias en la cuenta demo. Pero la realidad realmente es otra. Cuando comenzamos a operar y tenemos nuestro propio capital en riesgo, ahí vienen estas emociones a hacernos daños. ¿Qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas es ver, es creer, como dicen muchos, pero sentir es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Los sentimientos nuestros terminan con nosotros. Nos da un ataque de nervios, enseguida nos da ese dolor que solemos sentir en la boca del estómago, y no encontramos sosiegos hasta que termina el viernes en la tarde. ¿Por qué razón es así? ¿Por qué razón la mayoría de los operadores vive le podríamos decir, ese calvario de domingo a viernes? La respuesta es muy sencilla. La respuesta hay que encontrarla en cuál es la característica de los mercados. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué es así? ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? Nosotros estamos acostumbrados a que la sociedad donde vivimos sea una sociedad estructurada. Todas las personas están acostumbradas a que existen leyes, normas que rigen nuestra vida cotidiana. Si algo sucede fuera de esas normas o de esas leyes, entonces nos vemos amenazados. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes y las normas nosotros percibimos que esas leyes y esas normas están puestas allí para protegernos, para darnos seguridad y bienestar. Pero
Cuando esas normas no están, entonces enseguida nos sentimos amenazados. Por ejemplo, el mercado no está estructurado. Imagínese usted que usted hace una operación de un lote, $100,000, ¿cierto? Y que el mercado se va en contra de usted. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a la policía? ¿Va a ir a los tribunales? ¿Para qué? Para que examinen, para quejarse. Realmente que no lo va a hacer, ¿cierto? Porque el mercado de capitales o el mercado Forex realmente no tiene ninguna estructura clara. Me refiero en términos en términos sociales. Eso nos saca a nosotros de nuestro entorno cómodo. Realmente, como dice Gonzalo en el chat, la única forma que tenemos nosotros de controlar es un poco es poniendo el límite de pérdidas. Realmente el mercado se mueve hacia donde quiere y cada vez que quiere. Todos sabemos que los mercados no tienen ningún órgano de gobierno que hace o crea leyes o que las hace cumplir. No existe ningún órgano judicial para hacer un llamamiento a los inversores cuando estos sienten que los precios no se mueven en la dirección correcta. Si muchos de ustedes operan, ya habrán podido darse cuenta. Hay veces que las expectativas del mercado es para que, supongamos, el par euro-dólar, ¿cierto? Hay veces que publican una noticia de los Estados Unidos y esta sale buena, es decir, buena para el dólar, pero el mercado, en lugar de ir hacia el dólar, lo que hace es ir en dirección al euro. Es decir, los precios no se mueven en la dirección correcta, que es lo que pensamos nosotros, que no se mueven en la dirección correcta. Pero yo les quiero decir algo. Realmente nosotros, que somos el quinto grupo de operadores, es decir, operadores privados, personas privadas que se dedican a operar en el mercado de divisas, estamos en desventaja. La principal desventaja nuestra es la falta de información, porque a la información que accedemos no es lo suficiente para tomar una determinación o para decir vamos a tomar esta posición, porque realmente es muy pobre la información que hay. Hoy por hoy la mayoría de los operadores recibe la información de forexfactory.com, ¿cierto? Quiero decirle que hay otro programa que se llama RTT News. Si algunos lo conocen, compártanlo. Esto es un programita que usted lo instala en su computadora y la noticia del mercado, es decir, la noticia RTT News, se lo voy a escribir en el chat para que sepan cómo se llama ese programa. Si van a rttnews.com, allí lo van a encontrar. ¿Cuál es la característica de ese programita? El programa se te instala y se te pone como un icono en tu máquina, en la parte de abajo de tu computadora, ¿cierto? Y cuando hay una noticia, inmediatamente que la noticia ha salido, usted tiene la información en pantalla. ¿Qué es lo que sucede
con Forex Factory. Eh, Como ya son muchos los usuarios de este servidor, casi siempre este servidor en las horas punta que emiten las noticias, el servidor está sobrecargado. Y cuando no está sobrecargado, la noticia viene a prácticamente con 2 o 3 minutos de retraso. Sin embargo, con el programita este RTT News, usted recibe prácticamente en 30 segundos, ya tiene la noticia. Esto es para que se ayuden un poco más cuando salen noticias del tipo fundamental. Ahora, vamos a continuar con la característica del mercado, ¿cierto? Este tipo de anarquía que tiene el mercado realmente puede ser muy inquietante para los inversionistas, es decir, para las personas que operan en el mercado, que casi siempre tienen opiniones encontradas. Porque si uno piensa que el precio va a subir, realmente lo que hacen es bajar. Y nosotros realmente no podemos hacer nada al respecto. En la realidad, al mercado de divisas, a él no le importa si los inversionistas ganan o pierden. Es bueno que sepamos que este mercado de divisas no tiene conciencia. Él simplemente es un fenómeno mercantil, un instrumento financiero, y que nunca tiene que justificar lo que sucede. Es decir, el mercado nunca va a justificar si subió o bajó. Ahora, quiero que pongan atención a esto que vamos a tomar a continuación. Cuando nosotros estamos en el mercado de divisas, debemos estar conscientes que todas las personas que están allí acopladas, conectadas, está tratando de hacer dinero a expensa de los demás. ¿Por qué razón? Todos sabemos, el mercado de divisas, el resultado es cero. Es decir, lo que unos ganan, otros pierden. Por lo tanto, el mercado de divisas como ambiente es un ambiente hostil. Todos están en contra de usted y usted está en contra de todos los demás. Observen esta comparación que vamos a hacer. El mercado de divisas puede bien compararse con las batallas que libraban los hombres en la Edad Media. ¿Cómo era en la Edad Media? Bien, el hombre va a la batalla y va a encontrar a su enemigo, ¿cierto? A su adversario. Mientras que el oponente hace lo mismo, va a la batalla a pelear contra su oponente. En aquel tiempo, el que ganaba tomaba las armas del perdedor, tomaba su casa, tomaba sus muebles, vendía a su esposa y a sus hijos para que fueran esclavos. Ahora, eso mismo sucede en el mercado de divisas. Cuando usted va y toma el dinero de otra persona, probablemente usted esté tomando también parte de los bienes de ese contrario. Cuando usted opera en el mercado de divisas, estás frente a su ser interior. Y quiero decirle que yo estoy muy contento de que exista este tipo de página como es FX Tutores. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente. Operar solo en el mercado de divisas es incómodo.
para la mayoría de las personas es incómodo asumir responsabilidades de acciones propias. Entonces es mucho mejor hacer un grupo y compartir ideas. ¿Por qué razón? Porque si la idea salió de un colectivo, por ejemplo, digamos, eh, estamos reunidos aquí y todos hemos decidido que mañana vamos a hacer una compra en el euro dólar. Pero si la compra sale mal y el par euro dólar comienza a bajar, entonces, aunque se pierda dinero, allí la culpa no cae sobre un individuo, sino que cae sobre el colectivo y las personas se sienten mejor. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a qué? A delegar responsabilidades, a culpar a otros y a excusarse cuando no tenemos éxito. Y la verdad es que la mayoría de la gente simplemente no puede afrontar la simple verdad de ser responsable de las consecuencias de sus actos. Quiero decirle que no hay ética, no existe ningún tipo de ética cuando usted opera en el mercado de capitales. Por ejemplo, eh, un operador puede pasarse años, tal vez 2, 3, 4 años, creando un sistema de operación. Y resulta que cuando lo prueba, pierde el dinero. Sin embargo, otra persona, otro operador, crea un sistemita simple y cuando lo prueba, puede cosechar grandes ganancias. ¿Qué nos da esto a entender? Que sea que reconozcamos o no, nosotros creemos que nos merecemos dinero. ¿Por qué? Porque hemos hecho cierto trabajo, pero al mercado eso no le interesa. Usted gana dinero si usted va a favor del mercado, si usted va en contra, va a perderlo. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona que opera en el mercado pierde? ¿Cómo se siente? Siente que la aportación que ha hecho esa persona en términos de esfuerzo y recompensa, él se merece una recompensa y lo que tiene es una pérdida. Y esto realmente afecta el juicio objetivo de la persona porque no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados que si somos empleados en algún lugar, ¿cierto? Tenemos nuestro puesto de trabajo y nos dicen, por hacer esto, al mes vas a recibir esto. Pero en el mercado Forex no es así. En el mercado de divisas usted puede hacer un gran esfuerzo y el resultado ser negativo. Realmente las ganancias y las pérdidas en el mercado de divisas tienen un potencial realmente ilimitado. Y precisamente este potencial de ganancia y pérdidas es la característica que pone de manifiesto las peores emociones de nosotros y son las causas por las que nosotros perdemos dinero en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Nosotros somos personas, somos humanos y tenemos ciertos límites. Con nuestros límites o limitaciones, podríamos decir, eh, somos incapaces de hacerle frente al infinito movimiento que tiene el mercado. En primer lugar es infinito porque se mueve, vamos a ver, la mayoría de los que estamos aquí seguramente vieron la película Matrix, ¿cierto? Cuando el niño está hablando con
con Neo y le muestra la cuchara y la cuchara se deforma. Y el niño después le da una lección a Neo y le dice, es que no hay cuchara. Precisamente así nos puede pasar a nosotros en el mercado. Nos puede pasar a nosotros en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no hay cuchara, lo que sucede es lo siguiente. Tampoco hay soportes ni resistencias. Y cuando no hay soportes ni resistencia, los mercados se pueden ir tanto para arriba como para abajo, cuanto quiera. Aquí me han hablado que nos quedan 5 minutos. Si hay algunas preguntas en lo que hemos podido ver hasta ahora, estoy con mucho gusto a responderlas.